¿Está? Listo. Ya. Entonces, la fase celular. Vamos a hablar sobre la fase celular. Como dijimos, ¿no? ¿Se acuerda el gráfico del estómago? El estómago cómo recibe todo el oxígeno y también elimina el dióxido de carbono. Pregunta, profesor, entonces, ¿cómo es que el mecanismo recibe el oxígeno y elimina el dióxido de carbono? O sea, explíquenos, ¿por qué? Porque no está todavía concisa esa explicación. Usted nos ha dicho que ingresa, por ejemplo, este es el órgano, ingresa el oxígeno y se elimina el CO2. Hay un intercambio gaseoso, pero dinos por qué. ¿Por qué? Entonces, aquí les voy a explicar. Por ejemplo, seguimos hablando del estómago. El estómago tiene una inmensidad, millones y millones de células, ¿no? Tenemos las células, en este caso, células serosas, por ejemplo, es una de ellas. Entonces, todos los órganos que forman parte de nuestro cuerpo tienen células. Estas células cumplen una función muy, pero muy importante. ¿Cuál es? Por ejemplo, hablemos de la célula del estómago. Ahí está. Vamos a suponer que esta es la célula del estómago. Ahí está, esta es la célula del estómago. Nosotros ya habíamos visto la estructura celular, ¿no? ¿Cuál es la estructura celular? La membrana. Luego, ¿qué también tenemos? Tenemos acá el citoplasma. ¿Y esto cómo se llama? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se llama eso? Respondan. Núcleo, Membrana. Núcleo. Núcleo. Muy bien. Núcleo. Núcleo. Bien. Listo. Entonces, afuera, en el citoplasma, hay un organelo llamada la mitocondria. Si nosotros recordamos, cuando llevamos citología, ¿cuál es la función de la mitocondria? Primero es el encargado de la energía, ¿no es cierto? Energía. Segundo, es el encargado de la respiración celular. Respiración celular. O sea, quiere decir que no solamente el hombre respira, también respiran nuestras células. Nuestras células también respiran. Ya, entonces, ¿qué va a pasar? Se supone que la persona consume sus alimentos, ¿ya? Consume sus alimentos, pasa por un proceso digestivo y en los intestinos existe un mecanismo que le llaman el proceso de la absorción. ¿Qué significa el proceso de la absorción? Es el proceso por el cual, ¿no?, de los alimentos que ha ingerido una persona o el animal, ¿no?, porque es lo mismo que cualquier tipo de animal, se produce una absorción que consiste en extraer las sustancias nutrientes, como por ejemplo las proteínas, los carbohidratos, las vitaminas, etcétera, etcétera. Todos ellos los reciben, ¿no? Lo reciben y a este compuesto final, ¿no?, hay muchos que le llaman la glucosa. La glucosa, ahí está. Este es producto del proceso alimenticio, ¿ya? Este es el proceso alimenticio, o sea, la glucosa ya es, digamos, una sustancia homogénea. Es una sustancia homogénea conformada por hormonas, enzimas, y no solamente los carbohidratos, sino también sustancias biliares, ¿no? Sustancias pancreáticas, todas ellas, ya está ahí ya regulado la glucosa. Entonces las células lo que hacen es, por un mecanismo llamada fagocitosis, la fagocitosis, ¿en qué consiste? Consiste en que la célula va a extraer la glucosa.
la glucosa lo va a absorber. Y la glucosa atraviesa por una membrana, por la membrana de la célula a través del mecanismo de la difusión. Entonces, por el mecanismo de la difusión, la glucosa ingresa a través de la citoplasma, ¿no? O perdón, del citoplasma. Ingresa acá la glucosa. Ahí está. Entonces, este es el citoplasma. ¿Y este proceso cómo se llama? Glucólisis. Glucólisis. Entonces, ¿en qué consiste la glucólisis? Consiste en que la sustancia sólida llamada glucosa atraviesa a través de la membrana de la misma célula por un proceso de difusión. Cuando ingresa la glucosa al citoplasma, este proceso se va a llamar glucólisis, la glucólisis. Esta glucosa va a ser recibida por la mitocondria. Entonces, ¿qué sucede en la mitocondria? Acá lo voy a dibujar ya mayor. Aquí vamos a poner la glucosa, glucólisis. ¿Ya? Por la glucólisis. Ya, a ver, acá está la mitocondria. Ahí está la mitocondria, más o menos es así. Ahí está. Ahí está, esta es la mitocondria. Mitocondria. Ahí está. Cuando la glucosa ingresa a la mitocondria, ¿no? La vamos a poner, está acá. ¿Se produce qué cosa? Se produce la combustión. Se produce la combustión. Ahí está. Se realiza la combustión. O sea, ¿qué quiere decir? Que en la misma glucosa se va a realizar un proceso respiratorio que nos va a dar como producto final unas partículas llamadas ATPs. Bueno, yo no voy a ingresar tanto a los ATPs porque los ATP ya lo hemos hablado en el mes anterior. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí en la combustión, esta glucosa que está en el interior de la mitocondria se va a necesitar ¿qué cosa? Va a necesitar del oxígeno. ¿De dónde salió el oxígeno? El oxígeno ingresa a través del sistema respiratorio. O sea, cuando nosotros respiramos, el oxígeno va viajando a través de la sangre. Y a través de la sangre también lleva, en las células, lleva el oxígeno y va directamente a las mitocondrias. Entonces, cuando el oxígeno ingresa, que viene de la respiración, entonces, ¿acá qué se va a producir? El oxígeno más la glucosa, ¿qué nos va a dar? ¿Qué nos va a generar? Nos va a generar un proceso llamada CO2. CO2 más el agua. Ahí está. Si ustedes son más analíticos, se van a dar cuenta que esta es una reacción casi conocida. A ver, ¿quién me puede decir? Esta ecuación es casi parecida ¿a qué? A ver, ¿quién me dice? A ver, eso ya lo hemos visto varias veces. A ver, ¿quién me dice? Le pongo una notaza. ¿A qué ecuación es similar? A ver, ¿quién me responde? A ver, el oxígeno más glucosa nos da el CO2 más el agua. ¿Parecido a quién? A ver, ¿a qué proceso se llamaría? ¿O a qué reacción? A ver, ¿quién me dice? ¿Esta ecuación es parecido a quién? Uy, nadie me responde. A ver, Zamora, Franco, Jesús. A ver, esta reacción química es parecida a qué? ¿A qué reacción es parecida? ¿A la? A ver, acuérdense.
Síntesis. Fotosíntesis. Fotosíntesis. Si ustedes repasan lo que hemos visto en el caso anterior, una planta, ¿qué necesita? Necesita el CO2 y necesita agua. ¿Y qué te da? Glucosa más oxígeno. Entonces, en los seres animados, ¿no? O sea, los animales, ellos es al revés. Es al revés. Entonces, ¿qué necesita la célula? ¿Qué necesita la célula? Necesita la glucosa que ingresa a través de las mitocondrias. ¿Y qué necesita además? El oxígeno que viene de la respiración. ¿Y qué nos da como consecuencia? Nos da como consecuencia el CO2 y nos da el agua, ¿no es cierto? Entonces, este mecanismo se llama mecanismo respiratorio, ¿no? O este se llama mecanismo respiratorio. Conclusión, quiere decir que la inversa de la respiración, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la inversa de la respiración? ¿Cuál es la conclusión que llegamos? La inversa de la respiración, ¿cuál sería, chicos? ¿Cuál es la inversa de la respiración? La glucosa. Oh, ¿cómo así glucosa? Esta es la ecuación respiratoria, mecanismo respiratorio. Ya, yo te digo, ¿cuál es la inversa del mecanismo respiratorio? ¿Cuál sería? A ver, quiero que ustedes analicen. Quiero que ustedes, porque no me gustaría decirle la respuesta, a mí me gusta que analicen. ¿Sí? Miren, escuchen bien, ¿ah? ¿Qué necesitan los seres, los animales? ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? Necesitan el oxígeno en la respiración. ¿Qué más necesitan? La glucosa en la alimentación, la glucosa. Y como producto final, ¿qué se requiere? Como producto final, el anhídrido carbónico más el agua. Este le llama mecanismo respiratorio. Pero, ¿se acuerda que le dije que esta ecuación es casi conocida a algo? Y la mayoría me dijeron que era fotosíntesis. Ahora yo te digo, ¿cuál es el mecanismo inverso de la respiración? ¿Cuál es? Julio César Osorio. Transpiración, la transpiración. Ya, esta es la respiración. Mecanismo respiratorio. ¿Cuál es el mecanismo inverso? ¿Cuál es el mecanismo La inverso? fotosíntesis. Fotosíntesis. Chicos, grábense. ¿Cuál es la inversa de la fotosíntesis? La La respiración. respiración. ¿Y cuál es la inversa de la respiración? La La fotosíntesis. fotosíntesis. O sea, quiere decir que entre las plantas y el hombre hay un ciclo inverso. Hay un ciclo inverso. Grábense, chicos. Eso siempre viene en los exámenes de admisión. Villarreal, San Marcos, siempre viene, sobre todo San Marcos. Siempre ponen ese tipo de ejercicios. En la San Marcos te ponen la reacción química y te piden qué cosa es. Entonces tú ya tienes que conocer eso. Ya tienes que conocer. ¿Ya? Entonces, conclusión. La mitocondria, ¿qué recibe la mitocondria? Recibe el oxígeno y recibe la glucosa. Ahí está. Acá está, la glucosa. Llega primero a la célula y la célula se va directamente a las mitocondrias. Acá ingresan las mitocondrias. ¿Qué ingresa? La glucosa. Ya está acá la glucosa, ¿ve? Este puntito negro que ustedes ven es la glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Se combustiona. Pero hay unos paquetes de energía, ¿cómo se llama? Hay unos paquetitos de energía que yo les hablé en el ciclo celular, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama esos paquetes de energía? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? A ver, ¿cómo se llaman esos paquetes de energía? A ver, ¿quién me dice? Que se produce en la mitocondria. Los ATPs. Fotones. Micaela, bien. Los ATPs, o sea, los ATPs, también hay otro, el ADTP, también, eso lo vamos a hablar después. Esto es un proceso energético. O sea, esto es un proceso energético que va a permitir que la glucosa se oxide. O sea, acá se va a oxidar, se oxida. Es como que si fuera tu mamá. Tu mamá para poder hacer un arroz con pollo, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué necesita como energía? Como energía necesita el gas, ¿no es cierto? Y el gas es parecido a los ATPs.
con los ATPs cocinan. Con los ATPs la célula cocina. ¿Cocina qué cosa? Cocina la glucosa. La glucosa está cruda la glucosa. Entonces, cuando la glucosa es cocinada en los ATPs y el oxígeno, que es un proceso complementario, entonces, ¿qué es lo que se va a producir? Se va a producir el CO2. ¿Y a dónde va el CO2? ¿Se queda ahí o sale? A ver, ¿quién me dice? ¿El CO2 se queda ahí o sale? ¿O se elimina? Sale, ¿no es cierto? ¿Quién dijo? Vanessa. El CO2 es el que se va a eliminar. Se va a eliminar. ¿Y ese CO2 a dónde va? ¿A las arterias o a las venas? ¿Quién me dice? ¿A dónde se va este CO2? ¿A las arterias o a las venas? Respondan. ¿Quién gana? Tuesta, venas, bien. Se va a las venas. venas. ¿Y en las venas a dónde se lo lleva? ¿A dónde se lo lleva en las venas? ¿A dónde se lo dirige? A ver, ¿quién responde? 3, 2, 1, va. Ahora, ¿a dónde? Al corazón, muy bien. ¿Y el corazón a dónde se pulsa? ¿A dónde se pulsa? Después del corazón, ¿a dónde? 3, 2, 1. Ahora, a los pulmones, muy bien. Y de los pulmones se van las fosas nasales y sale ese humo que viene de nuestro cuerpo. Y ese humo viene de las células. ¿Cómo se llama este ciclo? ¿Cómo se llama este ciclo? Este ciclo se llama el ciclo de Krebs. Así se llama, el ciclo de Krebs. Este proceso... Perdón, pero ¿cómo se escribe Krebs? Krebs. Ahí está, el ciclo de Krebs. ¿Por qué le dicen ciclo? Porque se repite una y otra vez y no cesa. Sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue hasta que la persona se muera, pues, ¿no? O el individuo deje de existir. Ahí esto se paraliza, ¿no? Después este proceso siempre se mantiene. Esto se mantiene en las células epiteliales, adiposas, en las células globulares, etcétera, etcétera. Todos ellos, este proceso es el proceso común que todas las células ellos tienen. Ya chicos, una fotito para avanzar. Una fotito. No se olviden, la inversa de la respiración es la fotosíntesis. Y la inversa de la fotosíntesis es la respiración. Claro, pues, mientras nosotros buscamos algo para comer, queremos glucosa. Las plantas necesitan el dióxido de carbono. Ahí está, pues, es al revés. Ya, chicos, voy a borrar. Bueno, un ratito quiero apuntar los que han participado. A ver, voy a apuntar los que han participado. A ver, un ratito. Fernández también ha participado. Ajá. Y una fotito para saber los alumnos que están en mi curso. Chicos, tienen que participar. Ojo, tengan cuidado, hay muchos alumnos que no están participando. ¿Ya? Cuidado. Tienes que concentrarte en lo que se está hablando. Pero usted solamente está viendo el chat. Les agradezco mucho a los chicos que participan y créanme que les he puesto buena nota hoy día. Bueno, seguimos. Vamos a hablar ahora, ya que hemos visto las fases de la respiración, ahora vamos a hablar los mecanismos respiratorios. Los mecanismos. Uno de los mecanismos es la difusión. ¿En qué consiste la difusión? Lo que pasa es que todos los seres vivos no tienen igual tipo de respiración. Todos son diferentes. Por ejemplo, ¿en qué consiste la difusión? Es cuando el oxígeno, por ejemplo, este es un ser vivo, ¿no? Este es un ser vivo, es un organismo, le ponemos así, es un organismo, ¿no? Y aquí hay un fluido acá. Este fluido puede ser un suero, puede ser también
un fluido viscoso, ceroso, ¿no? O también el agua, puede ser. Entonces, ¿en qué consiste esta difusión? Es que en un fluido va a ingresar el oxígeno. Ingresa el oxígeno a través del organismo, ¿no? De un ser vivo. Por ejemplo, hay serpientes que viven en los ríos, en las lagunas. Ellos están ahí al fondo y ellos respiran a través de su mecanismo tisular, ¿no? A través de su mecanismo tisular o simplemente tejidos, el oxígeno ingresa a su cuerpo, ingresa. Entonces, la mayoría de serpientes tienen ese tipo de mecanismo por difusión. Ya, ese es uno de ellos. Otro tipo de mecanismo tenemos cutánea. Por ejemplo, cutánea. ¿En qué consiste el mecanismo? Este mecanismo es que el oxígeno va a través de la piel hasta los vasos sanguíneos, ¿no? Por ejemplo, este es el organismo. Aquí ya no está sumergido en un fluido, sino acá está en el aire, ¿no? O sea, este es vía aérea, ¿no es cierto? Aérea. Entonces, ¿qué sucede? Este es el organismo y el aire ingresa directamente el oxígeno, estamos hablando, ingresa de su piel. Entonces, el oxígeno ingresa facilito, es similar al anterior, con la diferencia que esto lo hace a través del aire y esto a través de un fluido, por lo general líquido es. Esa sería una respiración cutánea. Ejemplo, las lombrices es una de ellas, los sapos, ¿no? Las ranas. Por ejemplo, si tú has tenido la oportunidad de agarrar una rana o un sapo, si tú te das cuenta y tú tocas su piel de ellos, su piel es pegajosa. No es porque sea así, sino que ellos están preparados para absorber el oxígeno y transmitirlos a través de su sistema circulatorio. Luego tenemos otro tipo que es la traqueal. Respiración traqueal. ¿En qué consiste la respiración traqueal? Es cuando el oxígeno ingresa por un estigma y va a las tráqueas llegando hasta los traqueolas, ¿no? Por ejemplo, hablemos. Es casi parecido la estructura a la del ser humano, pero en este caso va a tener muchas divisiones, ¿no? Divisiones que son exoesqueletos. Exoesqueletos. Entonces, el oxígeno va directamente por un estigma. Ahí está. Esto sería el oxígeno. Este estigma va a ingresar o dentro de una estructura hueca, ¿no? Son unos microtúbulos que va ingresando y va alimentando ¿a quién? A un sistema conformado por cobre. Nosotros hemos dicho que los insectos, su hemoglobina principal es el cobre, ¿no? Y en los animales es el hierro, ¿se acuerdan? Entonces, también tiene su sistema circulatorio y esto va oxigenando y da prioridad a que también eliminen el dióxido de carbono. También eliminan el dióxido de carbono. Entonces, este sería la respiración traqueal. Siguiente. Vamos a la cuarta. A la cuarta. ¿Qué nos dice la cuarta? Sacos pulmonares. Los sacos pulmonares. Listo. ¿En qué consiste este tipo de respiración? Es cuando el oxígeno no ingresa con el aire a través de la superficie húmeda de los pulmones, de los vasos sanguíneos, ¿no? Como en el caso de los caracoles, ¿no? Por ejemplo, los caracoles, más o menos así, hablemos, ¿no? Ahí está, un caracol. Acá no, acá, ¿no? ¿Qué sucede? Que ingresa el oxígeno, elimina el CO2, pero hay unos sáculos. En la parte interna hay unos sáculos que están llenos de aire. Es como si fueran unos recipientes.
Y el aire contenido en estos sáculos es donde va periódicamente ir distribuyendo el oxígeno a través de sus tejidos, pero a la vez está también eliminando el CO2, porque en los mismos sáculos tiene una línea donde se puede eliminar. También hay unos caracoles que lo hacen a través cutánea, o sea, se llenan los sáculos de aire, se produce el procesamiento, el intercambio gaseoso y el CO2 es eliminado a través de su piel. También es ese proceso. Eso serían los sáculos pulmonares. Y los braquiales, hablamos de los braquiales. Chicos, vayan tomándole foto, ¿ah? Conforme yo voy avanzando, le van tomando foto. 5, los braquiales. Ahí está. Los branquiales. Branquiales. Me comí una N. Bueno, los branquiales, ¿en qué consiste? El oxígeno ingresa disuelto en el agua. Por ejemplo, los peces. Los peces tienen unas agallas, ¿no es cierto? Unas agallas. Entonces, a través de las agallas, en el agua, ingresa el oxígeno. El oxígeno está disuelto en el agua, pero a la vez está eliminando también el CO2. Todos los organismos eliminan CO2, todos. Si no, pues sería un organismo medio raro, ¿no? Entonces, ese es el tipo de respiración branquial. Y la respiración pulmonar, la de nosotros, pues, ¿no? Ni qué hablar, ¿no? Entonces, existen pulmones, ¿no? En los pulmones están los alvéolos, y en los alvéolos se produce el intercambio gaseoso. El oxígeno y el dióxido de carbono se intercambian, y así sería el proceso, tal como les he explicado en el anterior caso. Ese sería un tipo de respiración pulmonar. Chicos, ¿preguntas? ¿Preguntas? No. Nada. Listo. Entonces, esto es necesario. Bueno, el que quiere ser botánico, pues, ¿no? Tiene que saber ese tipo de mecanismo. Todos los seres vivos no respiran igual. Todos no. Hay algunos que tienen otro tipo de respiración y hay otros que no. No sé si ustedes tendrán activado su plataforma. Ahí yo les he puesto cuáles son las vías respiratorias. Eso le hemos nombrado. Por ejemplo, está conformado por, a ver, no sé si me pueden verificar en la tercera hoja. En la tercera hoja dice aparatos respiratorios y mamíferos, los que tienen plataforma. Dicen, está formado, tiene los siguientes componentes. Vías respiratorias, está formado por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios. Y los órganos respiratorios, o sea, el que conduce el aire, el que se lleva a cabo el intercambio gaseoso, serían los pulmones. ¿Cuáles son los pulmones? Ahí está el concepto, ¿no? Ahí les doy, chicos, el concepto, las características particulares del pulmón, ¿no? No, el pulmón derecho tiene tres áreas y el pulmón izquierdo tiene dos. Tiene dos lóbulos, dicen lóbulos, tres lóbulos el derecho y dos lóbulos el izquierdo. Y también en la siguiente página les he compartido una fisiología respiratoria. O sea, ya hemos hablado de eso, pues. Por ejemplo, ¿no? Dice, uno de los mecanismos respiratorios consta de 3 etapas. La ventilación, el intercambio gaseoso y el transporte de gases. Bueno, eso ya hemos hablado de los dos primeros, ya hemos hablado. La ventilación y el intercambio gaseoso ya lo hemos hablado. Pero el transporte de gases, ahí sí tendríamos que ver. El oxígeno y el CO2, ¿quién lo conduce? ¿Quién lo conduce el oxígeno y el CO2? A ver, ¿quién me dice? Tomen una foto, por favor. ¿Quién conduce el oxígeno y el CO2? ¿Quién lo conduce? A ver, le voy a dar 3 alternativas. ¿Quién conduce el oxígeno y el CO2? Glóbulos blancos. B, plaquetas. C, el hierro. ¿Quién lo conduce? A ver, respondan. ¿Quién conduce el CO2 y el oxígeno? A, glóbulos blancos. B, plaquetas. C, hierro. ¿Quién conduce? Los glóbulos blancos, los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos.
Fabricio, los glóbulos blancos son anticuerpos. Ellos no conducen. Mío santo Jesús. Lo que conducen son los glóbulos rojos. ¿Pero qué contienen los glóbulos rojos? El hierro. O sea, en realidad el hierro es el que conduce el oxígeno y el dióxido de carbono. Nada más, chicos. Bueno, hasta acá nos quedamos porque tenemos ya un minuto menos para esta clase. Así que nos estamos viendo en química. Ya, chicos, nos vemos en química a las 12:10. Ya, chicos, a ver si por favor me toman la captura. Y bueno, pues lean su plataforma. Ahí está.